Muy buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente número 2755 del presente año, formado por apelación de sentencia en amparo en la acción constitucional promovida por el Ministerio Público por medio de la Unidad de Impugnaciones contra la Sala Tercera de Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente. La señora Secretaria General Adjunta de la Corte dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y a la parte resolutiva de la sentencia apelada y efectuará las advertencias reglamentarias respectivas de la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra la abogada secretaria de la Corte. Gracias. Es acto reclamado en el presente amparo la sentencia del 12 de noviembre del 2015 emitida por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, que acogió el recurso de apelación especial por motivo de forma interpuesto por el procesado Gustavo Daniel Ferrari contra de la sentencia dictada por el Tribunal Cuarto de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala, que lo había condenado a la pena de 6 años de prisión inconmutables por los delitos de lavado de dinero u otros activos y perjurio. En consecuencia, anuló el fallo relacionado y ordenó el reenvío a efecto de celebrar un nuevo debate oral y público. Las Cortes Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, en su sentencia de fecha 12 de octubre del 2016, consideró: se establece que la autoridad impugnada, al anular la sentencia que conociera en grado y ordenar el reenvío del proceso, aplicó un criterio inadecuado y se excedió de los límites que para el caso le imponía la apelación especial planteada, puesto que si bien es cierto que la sentencia que se dicte en primera instancia en un proceso penal debe comprender los hechos que sustentan la acusación respecto a los elementos para juzgar al imputado, también lo es que pueden haber variaciones en cuanto a determinadas circunstancias, sin que por ello se infrinja la correlación existente entre la acusación y la sentencia, ya que los hechos que sustentan aquella y consecuentemente la apreciación que se haga en sentencia no debe estimarse como rigorismo de exactitud o de perfección. En el caso bajo estudio debe mencionarse que en la sentencia llegada en alzada dictada por el Tribunal Cuarto de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala fue considerado el hecho del error humano cometido por el Ministerio Público al indicar en la misma lo siguiente: no obstante, las pruebas dan cuenta de que el acusado iba a viajar en el vuelo que tenía hora de salida a las 16 horas y 53 minutos del 24 de septiembre del 2014, por lo cual no resulta lógico que su defendido estuviera en el aeropuerto un día antes. El tribunal estima que efectivamente en la acusación así se postularon los hechos. No obstante, se considera que fue un error formal cometido por el ente fiscal al consignar tales fechas, ya que las pruebas dan cuenta de la fecha 24 de septiembre y no el 23. Sin embargo, estima el tribunal que es error de una de las circunstancias de la acusación que en nada incide en el fondo del caso. Esto en razón de que la conducta antijurídica que es objeto de reproche en la acusación es que el acusado pretendió salir del país llevando consigo la cantidad de dinero que indica la acusación sin haberlo declarado en la boleta. Hecho este que no fue tomado en cuenta por la sala impugnada al dictar el acto reclamado, por lo que con ello no puede estimarse como causa de nulidad, por cuanto los elementos del delito y la ejecución del mismo fueron determinados por el Tribunal de Sentencia conforme a la valoración de los medios de prueba que se presentaron en el debate. El artículo 5 del Código Procesal Penal estipula que el proceso penal tiene por objeto la averiguación de un hecho señalado como delito falta y de las circunstancias en que pudo ser cometido, al establecimiento de la posible participación del sindicado, el pronunciamiento de la sentencia respectiva y ejecución de la misma. En efecto, al parecer el Tribunal de Alzada no se detuvo a examinar que, tal como lo concluyó el Tribunal Sentenciador, se acreditó la conducta antijurídica cometida por el sujeto activo y que lo que ocurrió fue un mero error del ente fiscal al equivocar la fecha de los hechos, estimando los juzgadores algo sin mayor relevancia, amén de que las pruebas demostraron la existencia de los hechos delictivos y ante todo la participación y responsabilidad del acusado, ya que la concatenación de los sucesos de la acusación está establecida en forma congruente en la sentencia. De lo antes analizado, se concluye que la autoridad impugnada al emitir el acto reclamado infringió el debido proceso al haber dispuesto la anulación de la sentencia elevada a su conocimiento, haciendo una errónea aplicación del artículo 432 del Código Procesal Penal, por lo que es procedente otorgar en definitiva el amparo y en consecuencia dejar definitivamente en suspenso
la sentencia que constituye el acto reclamado, debiendo hacerse las demás declaraciones de ley. Esta Cámara estima que la autoridad impugnada actuó con la buena fe que se supone en las actuaciones judiciales, razón por la cual, con base en la facultad que establece el artículo 45 de la ley de la materia, la exonera del pago de las costas procesales. Con base en las anteriores consideraciones, el Tribunal de Primer Grado resolvió: otorga en definitiva el amparo solicitado por el Ministerio Público. En consecuencia, a. deja en suspenso en cuanto al reclamante la sentencia del 12 de noviembre del 2015 proferida por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente dentro del expediente de apelación número 248-2015. B. restituye al postulante en la situación jurídica anterior a esa sentencia. C. ordena a la autoridad impugnada resolver conforme a derecho y a lo aquí considerado, respetando los derechos y garantías del postulante, bajo apercibimiento de imponer la multa de 500 quetzales a cada uno de los magistrados en caso de no acatar lo resuelto dentro del plazo de 3 días siguientes de haber recibido la ejecutoria y sus antecedentes, sin perjuicio de las responsabilidades legales correspondientes. D. no hay condena en costas por lo antes ya considerado. E. oportunamente remítase a la Corte de Constitucionalidad fotocopia certificada del presente fallo. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral conforme el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del referido acuerdo y sin dar lectura a documentos, salvo que para ello se cuente con autorización previa del señor presidente. Concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición, no proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal. Y para la exposición de alegaciones, los intervinientes cuentan con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, abogada secretaria. En tal virtud pueden hacer uso de la palabra el apelante, tercero interesado y requirente de la vista pública, Gustavo Daniel Ferrari, por medio del abogado Juan Carlos Godínez Rodríguez, quien queda en el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos los presentes. Muy buenos días, señores magistrados. Efectivamente, distinguidos miembros de la Corte de Constitucionalidad, a continuación haré la exposición en la cual ustedes podrán darse cuenta que de manera fáctica, jurídica y probatoria efectivamente se cometieron agravios en perjuicio del señor Gustavo Daniel Ferrari, específicamente violatorios del artículo 12 de la Constitución, el derecho de defensa, el artículo 17, el principio de legalidad, efectivamente porque se obviaron el artículo 388 del Código Procesal Penal, que es el principio de congruencia, la imperatividad, que es el artículo 3, y también el artículo 11 bis, que es la fundamentación. Bueno, a continuación, honorables miembros de la Corte de Constitucionalidad, efectivamente pues, hay un error en la redacción de lo que manifestó la distinguida secretaria por parte de Corte Suprema de Justicia. El señor Gustavo Daniel Ferrari no fue condenado por 2 delitos, única y exclusivamente por el delito de lavado de dinero, el delito de perjurio, precisamente porque a él se les indicaba de que en una fecha había llenado un formulario, pues precisamente de ese fue absuelto, porque la fecha del formulario, como era un documento palpable y material, no concordaba con los documentos que el Ministerio Público había manifestado. Bueno, dado eso, honorables miembros de la Corte de Constitucionalidad, el señor Gustavo Daniel Ferrari efectivamente fue acusado por supuestamente llevar dinero no declarado dentro de una maleta. Este hecho decía que se había cometido el 23 de septiembre del año 2014 a las 16 horas aproximadamente, que se había llevado a cabo todo un procedimiento y que había sido puesto a disposición de los tribunales el 24 de septiembre del 2014 a las 2 de la mañana. Ese es el hecho acusado. Sobre eso precisamente nos fuimos a defender. Resultó, distinguidos miembros de la Corte de Constitucionalidad, que al momento de que se inicia el debate, el fiscal Gonzalo Rafael Chilel López, que era quien precisamente se presentó a ese debate, no hizo ninguna modificación. Incluso cuando ustedes escuchen los audios, absolutamente todos los cuestionamientos los hace precisamente en el hecho sucedido el 23 de septiembre del año 2014.
nunca hace ninguna modificación ni dice que hubiesen sido cometidos en otra fecha. Bueno. Posteriormente a eso, efectivamente, al llevar a cabo todo el diligenciamiento de la prueba, específicamente los videos, se estableció que el señor Gustavo Daniel Ferrari ese día, a esa hora, se encontraba todavía en el hotel, en Hotel Tikal Futura. Vinieron los videos del lugar, las facturas del lugar, y que él llegó al Aeropuerto Internacional Aurora hasta el día 24 a las 14 horas. Eso se comprobó. Bueno, resulta que al momento de las conclusiones y el momento de réplica, ya no llega el fiscal Gonzalo Rafael Chile López, sino la fiscal Mónica Mariela Medrano Chiquito. Y fíjense que ella no dice que hay algún error, no, ella no dice, ella dice que la acusación está efectivamente bien hecha, y lo dice específicamente en el minuto 18 con 23 segundos de la audiencia del 4 de mayo del año 2015. Ella lo que dice es que el señor Gustavo Daniel Ferrari estaba detenido desde el día 23 en permanencia conjunta. A pesar de haber visto que efectivamente él se encontraba en los videos en el hotel, ella prácticamente dice que no existe ningún error en la acusación, sino que el Ministerio Público lo tenía él detenido desde el día 23. Bueno, aunado a eso, distinguidos miembros de la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Cuarto de Sentencia Penal de Actividad de Delitos contra el Ambiente, al momento de fundamentar el error que ellos dicen se cometió por parte del Ministerio Público, a lo que nosotros llamamos la violación del principio de congruencia, lo hacen en base a decir que es con fundamento en la jurisprudencia establecida y creada por la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, lo cual, no es cierto, es legalmente imposible que la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia cree jurisprudencia, y fíjense que lo hace amparada en una sentencia 1621-2012 del 22 de junio del año 2012, pero esa sentencia fue anulada en apelación por la Corte de Constitucionalidad en expediente 57-2013, efectivamente el 20 de agosto del año 2013, porque efectivamente la Corte de Constitucionalidad dice que esa sentencia es violatoria del principio de congruencia. Fundamentó la sentencia en una sentencia que había sido revocada por la Corte de Constitucionalidad. Bueno, efectivamente eso fue lo que sucedió en primera instancia en ese sentido. Posteriormente el Tribunal de segunda instancia pues anula el juicio. La única persona que apeló fue Gustavo Daniel Ferrari, no apeló el Ministerio Público, o sea, y él fue condenado a 6 años de prisión. En ese momento la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones le otorgó una medida sustitutiva. Lamentablemente, como tenían que hacer las gestiones, porque una de las personas que iba a garantizar la estancia de él en el país, porque él no es residente en Guatemala, solo estaba de paso, él es de nacionalidad argentina, precisamente era el cónsul. En el tiempo que se hacía la gestión administrativa para efectivamente él tener la potestad de poder llegar al tribunal a firmar, pues se revocó la medida porque se otorgó el amparo provisional por parte de Corte Suprema de Justicia. Está a menos de 90 días de cumplir la pena que le fue impuesta. Está a menos de 90 días, efectivamente el 24 de septiembre precisamente de este año 2017 cumple ya 3 años de estar en prisión, de una pena de 6 años a la cual fue condenado. La Corte de Constitucionalidad, distinguidos magistrados, ha sentado jurisprudencia amplísima en este respecto. También la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ustedes conocerán específicamente un caso emblemático para Guatemala, que es el caso Fermín Ramírez. Efectivamente, en ese caso se condenó al Estado de Guatemala precisamente porque no había congruencia entre lo acusado y la sentencia. No es el único que existe, distinguidos miembros de la Corte de Constitucionalidad. También existe el caso Barreto Leiva versus Venezuela. Yo sé que ustedes conocen muchos casos en relación a esto, y expertos en derecho penal precisamente en esta distinguidísima corte conocen específicamente esto. Aunado a eso, distinguidos magistrados, y con una circunstancia bien especial, está que
la Corte Suprema de Justicia, no solo en la Cámara de Amparos, no solo acepta que cree la Cámara Penal jurisprudencia, sino que desobedece la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad en este sentido. Por sentencias de apelación de amparo, la número 69/2016, del 16 de agosto del año 2016, la 2752/2016 del 14 de septiembre del año 2016 y las acumuladas 228/2016, 232/2016 del 14 de septiembre también del año 2016, la Corte de Constitucionalidad sienta precedente y establece como nuevo criterio desde septiembre del año 2016 que en contra precisamente de la apelación especial que declare con lugar el reenvío, o sea, que ha declarado con lugar por forma, no se debe de presentar la acción de amparo, sino que se debe de presentar una casación. Mas, sin embargo, esta sentencia es dictada el 12 de octubre del año 2016, o sea, posterior a las sentencias, a las publicaciones hechas por la Corte de Constitucionalidad, y aún así declaran con lugar el amparo. Esa es otra de las circunstancias que ha sucedido dentro de estos distinguidos miembros de la Corte de Constitucionalidad, y como ustedes bien lo saben, pues el señor Daniel Ferrari pues está a menos de 90 días precisamente de cumplir la pena para cual de prisión que le fue impuesta, aún con la agilidad que ahora se ha dado en Corte de Constitucionalidad en cuanto a sus fallos, el regresar a Corte Suprema de Justicia, el regresar a Sala y regresar otra vez al Tribunal de Sentencia, pues va a ser una situación que él va a sobrepasar el tiempo de prisión para el cual fue condenado, definitivamente estando en prisión. Y todas estas circunstancias, honorables miembros, es precisamente porque el Tribunal Cuarto de Sentencia modifica precisamente los hechos acusados, porque nos dijeron que estábamos acusados por un hecho cometido en un día y hora específica. Precisamente en eso se enfocó la defensa, se probó específicamente que el señor no se encontraba en ese lugar. El Ministerio Público, al momento de hacer todos los cuestionamientos, nunca mencionó que hubiera error alguno. Por el contrario, continuó manifestando que el hecho había sido cometido el 23 de septiembre del año 2014 a las 16 horas aproximadamente. Incluso al momento de las conclusiones y de la réplica, dice que no existe error, que no existe error alguno, que lo que pasa es que a la persona se le tenía detenida desde el día 23 en permanencia conjunta. Pero los audios, los videos, cuando la persona ingresa, incluso hasta el propio ticket, como bien lo decía la distinguida secretaria hace un momento cuando lo leyó, él salía de Guatemala el 24 de septiembre a las 16 horas con 53 minutos, por muy ágil o muy precavido que fue una persona, no llega un día antes al aeropuerto a esperar el vuelo que lo va a trasladar de un lugar a otro. A esas circunstancias, obviamente, distinguidos miembros de la Corte de Constitucionalidad violan el derecho de defensa, porque si no sabemos específicamente al momento de presentarnos a juicio sobre qué nos tenemos que defender, que era un hecho cometido en un lugar y hora específico, pues existe la imposibilidad de defenderse. Aquí hay una circunstancia bien especial. Fíjense, como bien revocó la Corte de Constitucionalidad en la apelación de amparo 57/2013, precisamente la sentencia que ampara esta sentencia violatoria de los derechos cometida por el Tribunal Cuarto de Sentencia, y dice que precisamente el principio de congruencia establece para el juzgador que es su marco de imparcialidad. El juzgador no puede ser acusador en ningún momento. El juzgador no puede modificar los hechos de la acusación en perjuicio de una parte o en beneficio de otra. El juzgador única y exclusivamente tiene un marco que es la acusación, sobre eso es que se diligencian los medios de prueba y precisamente sobre esa es la única forma en que puede resolver. Eso es lo que manifestó esta honorable Corte de Constitucionalidad. Una vez establecidas esas circunstancias, distinguidos miembros de la Corte de Constitucionalidad, a ustedes solicito con todo respeto que sea declarada con lugar la apelación planteada por Gustavo Daniel Ferrari y por su servidor como tercero interesado también, y se revoque la sentencia dictada por la Corte
Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, de fecha 12 de octubre del año 2016. ¿Por qué? Es violatoria del derecho de defensa, del principio de legalidad, del artículo 12 y 17 constitucional, y porque viola principalmente el principio de congruencia, la imperatividad y la fundamentación debida como lo establecen los artículos 3, 11 bis y 388 del Código Procesal Penal. Gracias, honorables magistrados. Muchas gracias, abogado Godínez Rodríguez. Finaliza la audiencia con la intervención del Ministerio Público por medio de la agente fiscal, abogada Ana Guillermina Galindo Martínez, de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Muy buenos días, señor presidente, honorables magistrados y demás sujetos procesales. El Ministerio Público comparte el criterio sustentado en la sentencia de fecha 12 de octubre del año 2016, por medio de la cual otorga el amparo solicitado por el Ministerio Público en virtud de las siguientes consideraciones. Esta Fiscalía, al analizar los razonamientos que sustentan la sentencia anulativa de fecha 12 de noviembre de 2015, considera que en el presente caso la autoridad impugnada ha violentado los derechos de defensa y debido proceso que le asisten al Ministerio Público como ente encargado de la persecución penal. Al haber excedido en sus atribuciones, al haber anulado la sentencia y ordenado el reenvío sin un fundamento eficaz y eficiente que justifique las razones de la anulación de la sentencia emitida por el Tribunal de Sentencia, lo cual realizó en base al ejercicio de las facultades legales que le confiere. Por otro lado, si bien es cierto, en el presente caso quedó debidamente demostrado con los medios probatorios que el hecho que se le imputa al procesado se dio el 24 de septiembre de 2014. Si bien es cierto que en el memorial de formulación de acusación del Ministerio Público, por una sola vez se incurrió en el error de indicar que fue 23 de septiembre, esto no justifica que se anule la sentencia emitida en contra del procesado, máxime cuando esta propia Corte ha indicado que dichas circunstancias pueden venir de un error humano sin trascendencia, por lo cual no se justifica que se anule una sentencia, máxime cuando la sala recurrida no tomó en consideración que existió coincidencia entre la fecha que sucedieron los hechos y con los elementos probatorios que demuestran fehacientemente que el hecho sucedió el 24 de septiembre de 2014. Por otro lado, con las pruebas aportadas durante el debate, consistentes estas en declaraciones testimoniales, las de los peritos y pruebas documentales, quedó debidamente mostrada la fecha, así como las circunstancias de tiempo, lugar y modo en que sucedieron los hechos. Por lo que los motivos invocados por la defensa no son suficientes para desvirtuar los hechos imputados al procesado. Asimismo, tampoco en dicha sentencia se respetó lo establecido en el artículo 432 del Código Procesal Penal, emitiendo una sentencia sin fundamento, ineficiente y eficaz, sin tomar en cuenta las constancias procesales. Por otro lado, esta Fiscalía advierte que el Tribunal de Sentencia sí respetó las reglas de la sana crítica razonada al evaluar los elementos probatorios que fueron aportados durante el debate, realizando un debido análisis y adecuado y fundamentando su resolución, la cual fue emitida de una forma cualitativa y jurídicamente satisfactoria, por lo que no es procedente el otorgamiento de la presente apelación. En virtud de lo cual, con todo respeto, esta representación solicita a los honorables magistrados que al momento de emitir la sentencia respectiva se declare sin lugar el recurso de apelación planteado, se confirme la sentencia de primera instancia otorgando el amparo solicitado y se emitan las demás declaraciones que en derecho correspondan. Muchas gracias, feliz día. Muchas gracias, abogada Galindo Martínez. Se clausura la presente audiencia. Buen día.